¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy otra vez con una meditación. Vamos a meditar en el miedo. Las meditaciones, antes que nada, quiero decirte que las meditaciones no son solo cerrar los ojos, sino que la meditación es la forma de analizar hechos, frases, sucesos, tu interior, tu yo, tu físico. Es hacer un análisis profundo y una observación profunda de lo que percibís, cómo te percibís, de tu alrededor, del mundo, etc. Así que quisiera invitarte a que hoy reflexionemos, meditemos sobre el miedo. Yo en algún que otro video ya te había dicho que el miedo es el salvoconducto que tiene el ser humano, es la forma de preservarse, la forma natural de preservación. En tanto y el cuanto el miedo cumpla esa función, eh, eh, estamos bien, estamos bárbaros, es natural. El gran problema que surge, que podemos ver a priori, es cuando todas las acciones, y si observas a las personas, cuando todas las acciones son a partir del miedo. Todo lo que yo voy a hacer lo hago a partir del miedo. Y si observas a la gente, si observas a la persona, vas a ver que casi todo el mundo eh, lleva adelante sus actos, pero siempre a partir del miedo. Te voy a dar algunos ejemplos. Cuando, cuando eras niño o niña y, y te querías vestir de una u otra forma o querías llevar adelante alguna actividad y estaban ahí tus padres para dirigirte, para corregirte. Normalmente los padres dirigen y corrigen a los hijos, pero a partir del miedo, miedo a que no te pase aquello, a que no te pase esto, a que no te pase el otro, miedo a que fracases, miedo a que te lastimes, etc. Y los padres dirigen, corrigen a partir del amor, pero con miedo. Es más el miedo que la prudencia. Y una vez que vos habías adquirido esa enseñanza, aprendiste ¿qué cosa? Del miedo. Del miedo. Y ya cada vez que necesitabas salir a hacer, a hablar, antes aparecía el miedo a. El miedo a lo que me van a decir, el miedo a lo que me voy a poner, si les va a gustar, si no les voy a gustar, si lo que voy a hacer está bien. Y empezaste a expresar tu vida y a percibir la vida, todos empezamos a percibir la vida a partir del temor. Entonces ya después tenemos temor a amar mucho porque tenemos temor a que si nos dejan nos duele, temor a amar poco porque tenemos temor a amar, si amamos poco tenemos temor porque podemos pensar que otro va a amar más, tenemos temor eh, de decirle a alguien algo que no me gusta por el miedo al rechazo, tenemos temor a reclamar por miedo al abandono, y así nos enfrentamos a la vida con temor, a partir del temor, del miedo. Y lo extraño de esta situación es que vivimos desde nuestros miedos, pero los rechazamos. No queremos sentir el miedo. Sin embargo, toda la vida, y si lo pensás bien y empezás a mirar hacia atrás de tu vida, te vas a dar cuenta
Si haces una observación sin la evaluación, como te recomendé en un video anterior, te vas a dar cuenta que casi todo lo que has hecho a lo largo de tu vida siempre fue con la motivación del miedo, la corrección del miedo, por miedo a, o no lo hago, por miedo a. Y la vida, nuestra vida es surcada, marcada, es atravesada por el miedo, pero no lo queremos sentir. Sin embargo, vamos a enfrentar las cosas este, con miedos. Te voy a dar ejemplos que yo he ido observando. Como aquel matrimonio que fracasa pero por el miedo. O como aquel noviazgo que fracasa por el miedo. En la situación hipotética de que no te guste el chocolate y tu novio, tu pareja, tu esposo te traiga chocolate todos los días, o vos le lleves a tu esposo chocolate todos los días y tu esposo, esposa, cualquiera de los dos, agarra el chocolate amablemente y para no lastimarte no te dice no me gusta el chocolate, porque tiene miedo a lastimarte. Entonces, ¿qué va haciendo? Va guardando el chocolate en un cajón. Y un buen día, uno u otro abre ese cajón y se caen los chocolates del cajón. Y sorprendido por todos los chocolates acumulados, va y le dice a su pareja, pero ¿qué hacen todos estos chocolates acá? Y vos dirás, qué tonto el ejemplo. Y cuando la otra persona descubre todos los chocolates escondidos, surgen un sinfín de sentimientos y pensamientos miedosos que generan una confusión. Entonces, ¿qué pasó? El miedo surca nuestras vidas. Está todo el tiempo persiguiéndonos. Pero cuando descubrimos el miedo, le tenemos miedo y no lo queremos sentir. Pero es maravilloso descubrir el miedo. Upa, y vos dirás, es maravilloso descubrir el miedo. Sí, es fantástico descubrir el miedo. Tus síntomas son de miedo. Y si vas a salir tenés miedo. Miedo a que dirán. Miedo a que me va a pasar. Miedo a que voy a hacer si tengo un ataque de pánico. Miedo a que ¿qué me va a pasar con este bicho? Miedo a qué me va a pasar si estoy en medio de toda la gente. Y estás todo el tiempo miedo a que esto, miedo al otro, pero lo resistís el miedo. Sin embargo, lo estás viviendo el miedo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de vivir en serio el miedo sin resistirlo si igual lo estás viviendo? La diferencia es hacerte dueño, dueña de tu miedo, de los miedos, del miedo. La diferencia es vivir. Esa es la diferencia. Vivir el miedo. Y no que el miedo te viva a vos. Porque no hay forma de evitar el miedo, porque el miedo está ahí. Ahora,
¿Querés dejar de sentir el miedo? Viví el miedo. Hoy no va a ser muy largo el video, pero te voy a dar un ejemplo muy cortito. Cuando orás, le pedís a tu Dios, llámale como quieras. Lo haces por miedo a que no tengas lo que necesitas y lo que le vas a pedir, y además tenés miedo de que no se te cumpla o que Dios no te cumpla lo que le vas a pedir. Entonces, te voy a recomendar la oración del no pedir y del no preguntar. Porque te va a hacer vivir la oración sin el miedo. Lo primero que te voy a preguntar antes de explicarte esto es, ¿quién te dice que Dios ya no sabe lo que vos necesitas? ¿Quién te asegura que lo que vos necesitas no está en este momento sentado con vos, o acostado con vos, o como estés en la posición que estés? Entonces, hay una manera de vivir el miedo sin sufrir. Y te lo voy a ejemplificar con con la oración de la no pregunta o con la oración de la no oración o con la oración del no pedido. Yo te voy a pedir que te pongas en la posición de pedir, cuando le vas a pedir a Dios, tu Dios, y que pongas la intención de lo que le vas a pedir. ¿Viste? Vos te pones y decís, ay Dios, yo, y que te quedes ahí, en la intención, que sientas la intención de pedirle. Pero no llegues a pedirle, no llegues a preguntarle, solamente poné, sentilo, la intención de pedirle o de preguntarle. Solo eso, y quédate ahí, en esa intención de ir acercándote a Dios para pedirle. Hacé de cuenta que te acercás y está ahí y le vas a pedir, pero no pedís, no preguntás nada, solo pones la intención de pedir. Y espera 2 minutos, 3 minutos en esa intención de pedir. Y vas a sentir que te conectás absolutamente con una fuerza superior, superadora, motivadora, pacífica. Y luego de 2 o 3 minutos de estar en esa oración del no pedir, del no preguntar, pasás al gracias, sin pedir y sin preguntar. Solo decís gracias y te relajás. Entonces, estás siendo libre y estás siendo absolutamente humilde. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estás dejando tus miedos que estén, que no te vivan, pero que sí vos vivas tu vida con el miedo ahí, y estás volviendo a la humildad. Practicarlo, hacé esto y te vas a sorprender. Viví el miedo de ahora en más, pero vivilo. Porque a más resistas, cuanto más resistas el miedo, más lo vas a sufrir, porque se puede tener dolor y no sufrir el dolor. El sufrimiento es absolutamente mental. Espero que te sirva esto para ir entendiéndote, para ir entendiéndolo, para ir
reconociéndote, descubriéndote. Y me voy a ir preguntando, ¿qué te hace pensar que todo lo que necesitas no está ahí en el mismo lugar en donde vos estás? ¿Qué te hace pensar que todo no está ahí, en donde vos estás ahora, en el aquí y ahora, en este momento? Te mando un beso grande. Me encantaría que reflexiones sobre esta meditación de hoy. Mucho, mucho. Te mando un beso grande. Y mis mayores deseos de una mente clara, sana, limpia, buena energía, buena onda, paz. Paz, amor absoluto. Nos vemos en la próxima meditación. La próxima meditación va a ser sobre cómo veía la vida Buda, qué ejemplos nos dejó para reflexionar y meditar. Los videos que vienen de ahora en más, por un tiempo, como ya hay muchos videos en el canal de Autosuda, son todos sobre meditación y cosas que necesitas ir reflexionando para ir dándote cuenta de todo el potencial que hay dentro tuyo. Hay un potencial que solo tenés que meter la mano y sacarlo. Pero ¿sabés cuál es el problema y por qué no lo hacés? Porque tenés miedo de hacerlo. Tenés miedo de perder el miedo. Porque el miedo te hace... Porque vivir el miedo te hace libre. Y la libertad lleva una responsabilidad absolutamente consciente. Te mando un gran abrazo. Gracias. Nos vemos.